Y el tercer ejemplo al que me referiré está en el capítulo tercero, nosotros más acerca de del alcoholismo, en la página 34. Voy a leer textualmente los apartes, pero antes quiero resumir lo que antecede a lo que voy a leer. Esta es la historia de una persona que había sido dueño de un concesionario y que por su alcoholismo terminó en ese mismo concesionario, pero como trabajador. Él ya había asistido a Alcohólicos Anónimos y ese día se levantó algo incómodo y se fue a su sitio de trabajo. Discutió, pero no nada acalorado, con su jefe y decidió irse para un restaurante donde ya había asistido en varias oportunidades y lo hacía para ver si encontraba un posible cliente. Esta era la situación que rodeaba a Jim ese día. Y entonces, para poder entender lo de la obsesión, voy a leerlo textualmente lo que dice en la página 34. Dice, comillas: repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con la leche. Cierro comillas. Aquí lo que podemos ver es que la idea de beber, de poder beber de manera controlada, a veces le llega al alcohólico de manera repentina, sin siquiera darse cuenta. Es una idea y por su misma característica es absurda. Por eso el Dr. Silver afirma que nosotros, los alcohólicos, estamos desadaptados de la vida, con una franca deficiencia mental y en plena fuga de la realidad. Es locura. La obsesión es una locura. Entonces, la idea llega, esa idea malsana, esa idea que nos va a conducir a beber y a vivir toda una tragedia, llega a nuestra mente y aparta, se sobrepone sobre todas las otras ideas que haya y que son las razones ciertas por las cuales no debemos de beber, y esta idea absurda desplaza a todas las demás ideas y se queda ella rigiendo. Y esa idea es que vamos a poder beber de manera controlada y que vamos a disfrutar bebiendo. En este caso, él pensó de manera absurda que como tenía el estómago lleno y como el whisky que iba a consumir lo estaba combinando con leche, no le iba a causar el menor daño. Por eso incluso dice, vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo. O sea, de alguna manera la parte sana de nosotros no alcanza a tener el suficiente poder para desechar la idea absurda. Por eso es que al final termina diciendo, a pesar de todo esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber a favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba en la leche. Ahí volvemos a ver cómo la obsesión opera en la mente de un alcohólico. Pues bien, aquí tenemos tres ejemplos que nos muestran claramente cómo es que la obsesión opera en la mente de un alcohólico. Los tres son extractados de nuestra literatura, pero igual, esa es la obsesión que atacaba a Bill, esa fue la obsesión que atacó a Jim, pero la pregunta es, ¿cómo la obsesión me atacó a mí? Y ahí eso es lo que yo tengo que resolver, fundamentado con los ejemplos que me muestra la literatura. Entonces, yo voy a poner un ejemplo y espero que ustedes traten de descubrir cómo es que la enfermedad los engañaba a ustedes y los conducía a beberse la primera copa. Recuerden que la obsesión, el
el objetivo de la obsesión es hacer que el alcohólico se beba la primera copa, la primera. Entonces, en los últimos años de mi alcoholismo, que ya yo era consciente de que estaba cometiendo muchos errores, que había perdido las cosas que valían la pena en la vida y que debía de parar de beber. Yo era consciente de eso, mas sin embargo, los sábados, que era el día crítico para mí, me sentaba a ver televisión y con la firme resolución de no salir a beber porque sabía que haría mucho daño si lo haría. Entonces me sentaba a ver televisión y de repente todo empezaba a tener un significado diferente. Podía escuchar hasta las bolas del billar que queda como a media cuadra de la casa en la que resido. La música me parecía de una mayor agudeza. Yo creía que el único tonto que estaba encerrado mirando televisión día sábado era yo. Pensaba que todo el mundo estaba bebiendo y que era normal estar bebiendo y que yo me estaba resistiendo a hacer lo que todo el mundo hacía simplemente porque yo estaba complicando el asunto, que tal vez si me controlaba un poco, simplemente bebía cerveza o bebía algún tipo que me pudiera permitir controlar mi manera de beber, pues no iba a ocurrirme nada malo. La presión de la enfermedad era tan poderosa que entonces venía el autoengaño, la obsesión, y me decía a mí mismo: voy a irme a tomar solo 2 cervezas, no más, solo serán 2 cervezas. Y efectivamente, me paraba, me iba al estanco y pedía la primera cerveza. Los primeros sorbos eran como un elixir, calmaban mi atormentado espíritu. Parecía que estaba bebiendo de la fuente de vida. Bebía suave, acariciando la botella, y venía la segunda. Cuando había terminado con la segunda, me decía que por qué no 2 más, que al fin y al cabo no me habían emborrachado las 2 primeras y que 2 más tampoco lo harían. Y volvía y pedía la tercera y hacía la cuarta. Después de la cuarta me decía por qué no pedir licor, un licor más fuerte, y efectivamente actuaba así y empezaba a aparecer la borrachera, y cuando hacía conciencia de ello, yo mismo decía pues que ya que la había embarrado, terminémosla de embarrar. Y eso no ocurrió una sola vez, ocurrió semana tras semana. Ahí este episodio de mi vida me permite ver cómo la obsesión me engañaba, porque cuando estaba sentado aparecía la absurda idea de beber y que si iba a haber 2 cervecitas nomás, bien controladas, todo iba a salir bien. Y me olvidaba de la tragedia que había vivido en pocos días pasados. La obsesión operaba de esa manera en mí. Entonces, para concluir, obsesión es todo aquello que nos engaña y que nos lleva a beber la primera copa, que nos hace pensar que vamos a beber de manera controlada y que vamos a beber y a disfrutar bebiendo. Todas esas ideas que lleguen a mi mente con esa concepción son lo que yo debo entender como obsesión, que es diferente al deseo. Recordemos que el alcohólico es alcohólico porque le gusta beber, esa es una de sus características. Entonces el deseo, o en los sueños, cuando aparecen los sueños mojados, bebiendo, entonces no debe entrar en pánico, porque no quiere decir que eso sea la obsesión. El deseo es diferente a la obsesión. El deseo simplemente es un recuerdo del pasado que hace que nosotros querramos probar lo que en algún día tuvimos derecho a hacerlo. Eso tal vez jamás desaparezca en nuestras vidas. Lo que sí es seguro y que desaparece, según lo que está escrito en el primer paso, es la obsesión, y que la obsesión debe desaparecer, y ya desaparece efectivamente por la intervención de nuestro poder superior, porque de no hacerlo, pues hoy estaríamos bebiendo. Yo hoy tengo la posibilidad de hacer este taller
para que avancemos espiritualmente, porque no estoy bebiendo. Y si no estoy bebiendo es que la obsesión no está en mí. Eso es todo. Gracias.